Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. El título que le puse a este mensaje fue Una iglesia alegre y sencilla. Sí, alegre y sencilla son dos cualidades bien importantes, pero que de repente nosotros ya no valoramos ni estimamos. La alegría y la sencillez son dos cosas que son supremamente escasas en la tierra y que son la esencia de la vida, que son la esencia de la paz, del gozo, de la felicidad, pero aún más son la esencia del carácter santo y puro de nuestro Padre Celestial. Dios, en este pasaje que acabamos de ver, Dios está edificando a su iglesia. Este pasaje está enmarcado por una idea que se repite al principio y al final. Si me acompañan y en sus Biblias observan el texto que acabamos de leer, y quisiera yo que cada uno de nosotros tenga ese espíritu de aquellos hombres de Berea que miraban en sus Biblias para saber si lo que le estaban diciendo era realmente cierto. Me gustaría que en este momento estuvieran mirando las escrituras, que tuvieran todos el libro santo abierto en sus manos y miráramos algunas peculiaridades de este texto. Este texto está enmarcado. Cuando decimos que está enmarcado, significa que tiene como un marco que está conformado por una idea que se repite. En el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La idea que enmarca de entrada este texto es que se añadieron, pero en un término pasivo, se añadieron, o sea, fueron añadidos y se refiere a los pasivos de Dios, a que Dios los añadió. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y en el versículo 47, que cierra la idea que acabamos de leer, dice al final, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, el texto comienza diciendo que Dios añadió 3,000 personas y termina diciendo en el versículo 47 que Él cada día añadía a los que habían de ser salvos. ¿Qué está diciendo? Que todo esto es la obra de Dios, que todo esto es lo que Dios está haciendo. En otras palabras, es el cumplimiento de aquella promesa que hizo el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando dijo, edificaré mi iglesia. Es el Señor el que está edificando la iglesia. Es el Señor el que está poniendo sus columnas y cada una de sus piedras y es el que está construyéndola hacia arriba. Y estamos ante una iglesia que no tiene esquemas humanos, estamos ante una iglesia que no tiene una agenda humana, estamos ante una iglesia recién nacida, diseñada en el corazón y en la mente de Dios, donde cada integrante de esta congregación
es el objeto pasivo de la gracia, del poder y de la sabiduría de Dios. Es Dios el que está obrando, es el Dios el que está haciendo. Entonces tenemos a una iglesia pura, tenemos a una iglesia limpia, tenemos una iglesia que podemos mirar y al mirarla nosotros podemos tener un modelo para depurarnos nosotros. Esta es la iglesia pura, limpia, sin mancha, poderosa, gloriosa y sobre todo alegre y sencilla. Y nosotros hoy tenemos que mirar a esta iglesia porque estamos haciendo un proceso de recuperar nuestras raíces, de recuperar nuestra identidad, de hacer que este tiempo de cuarentena, de aislamiento, sea un tiempo fructífero para cada uno de nosotros y provechoso para la iglesia del Señor Jesucristo. Que este sea un tiempo en que la iglesia crezca, se fortalezca, para que en el momento en que Dios dé la orden salgamos y seamos una iglesia gloriosa, seamos una iglesia poderosa, seamos una iglesia que haya recuperado sus raíces, su identidad, su alegría, su sencillez, su poder. Entonces, mirando estas cosas, encontramos que lo que hay dentro de estos dos versículos del 41 y 47 son las características genuinas de la iglesia. Y estas características de la iglesia están resumidas de una manera global, de una manera general, están en el versículo 42. Hay como un resumen. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y podemos dividir la acción de la iglesia, la función de la iglesia, la actividad de la iglesia, el cómo vivía la iglesia, lo podemos dividir en dos partes principales. La primera parte es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y la segunda parte es la comunión unos con otros. Entonces, lo que hace Lucas es que él luego amplía el concepto de cómo perseveraban ellos en la doctrina de los apóstoles, es decir, los versículos que siguen a continuación, el 43 al 46, son una ampliación de la manera como ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y la manera como ellos tenían comunión los unos con los otros. Entonces vamos al primer punto. El primer punto es que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Esto qué significa? Podemos mirarlo de una manera superficial y no captar la esencia de lo que aquí está pasando y de por qué está escrito esto. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso se entiende primeramente recuperando el concepto que ellos tenían de un apóstol. El apóstol era una persona de gran respeto. Ellos tenían un gran respeto por la autoridad apostólica. Un gran respeto por la autoridad apostólica. ¿Por qué? Porque un apóstol era uno que había estado con Jesús. Un apóstol era uno que había estado con Jesús durante todo el tiempo de su ministerio terrenal, de su ministerio en carne aquí en la tierra. Un apóstol había estado con Jesús, había tenido intimidad con Jesús, había recibido también un llamado y una elección por parte de Jesús. Así que la autoridad de un apóstol era una autoridad sagrada, era una autoridad claramente visible y comprensible. Entonces ellos sentían un profundo y total respeto, porque estos apóstoles no solamente habían estado con Jesús, no solamente habían dejado todo, recuerden lo que dicen las escrituras, dejándolo todo, lo siguieron, habían dejado todo, se habían despojado de todas sus ambiciones, de todas sus codicias y aún de sus pertenencias, se habían despojado de todo. Y Cristo los había hecho apóstoles suyos, Cristo los había apartado, los había separado y los había comisionado. Entonces de ahí es donde viene la autoridad apostólica. La autoridad apostólica tiene que ver con que ellos habían estado con Jesús, se habían compenetrado tanto con Jesús, que dice la escritura más adelante que el resto de la gente en el mundo, en Israel, en Jerusalén, en toda Judea,
le reconocían que habían estado con Jesús, tenían las marcas de esa relación profunda que habían desarrollado con el Maestro. Pero no solamente eso, sino que Jesús públicamente los había llamado, los había elegido y los había comisionado. Había sido una elección directa, cara a cara, permanente. Entonces de ahí proviene un total respeto por la autoridad apostólica. La segunda cosa de por qué perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El segundo punto en cuanto a perseverar en la doctrina de los apóstoles es la predicación. ¿Cómo era esa doctrina? ¿Cómo era esa doctrina? Era una doctrina fuerte, firme, radical. No era una doctrina de medias tintas. La doctrina de los apóstoles era contundente. La doctrina de los apóstoles era radical. No había en ella tibieza, no había en ella ambigüedades. Era una doctrina clara y entendible. Nosotros acabamos de ver cómo fue la primera predicación del apóstol Pedro, que fue una predicación llena del Espíritu Santo y el fruto de toda una vida estudiando las Escrituras, empapado en las Escrituras, pero ahora recibiendo una unción nueva y fresca del Espíritu Santo, tiene una comprensión clara y profunda de las Escrituras que hace que predique sin titubear, que hace que predique sin temor, que hace que predique con una claridad y una comprensión tan profundas que le da un peso, que le da una solemnidad, que le da una gravedad a la manera como él predica y a la manera como lo escucha. Encontramos en el sermón de Pedro que él dice que ustedes mataron al justo, ustedes mataron al autor de la vida. Él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ustedes lo prendieron. Es decir, él no habla de ambigüedades, él habla de el evangelio de una manera clara, de una manera cortante, de una manera contundente. Es un evangelio que produce temor y temor en el mejor sentido de la palabra. El efecto de la predicación del apóstol Pedro en los primeros 3,000 hombres que lo escucharon en el aposento alto, lo describe Lucas como que se compungieron de corazón. Compungir de corazón es que su corazón se llenó de temor ante el mensaje que se estaba predicando. Ante lo que estaban oyendo, los corazones de los oyentes se llenaron de temor. ¿Por qué? Porque la doctrina de los apóstoles era una doctrina firme, era una doctrina contundente, era una doctrina de peso que llamaba al hombre al pecador y que le hacía entender la gravedad de su estado sin Dios. No era una doctrina ambigua, no era una doctrina que dejara espacios para la duda y mucho menos había espacios ni para los chistes, ni para las bromas, ni para el entretenimiento. No, su palabra no era entretenida, su palabra no era jocosa, no había chistes, no había burlas, no había nada de estas cosas. Su mensaje era un poco duro, un poco firme, un poco contundente, demasiado claro, demasiado claro. Y esto generaba temor, temor reverente. Recuerden que una de las cosas que dice el versículo 43 que acabamos de leer es que sobrevino temor a todas personas. Y el temor estaba precisamente en el hecho de escuchar esta palabra tan fuerte, tan clara y tan firme. La doctrina de los apóstoles era demasiado sólida, demasiado fuerte, demasiado poderosa. Entonces, además de eso, esta doctrina estaba acompañada. ¿Acompañada de qué? Estaba respaldada, acompañada por señales, prodigios y maravillas. El versículo 43 dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces eran dos factores que se unían entre sí: la poderosa palabra de Dios, predicada sin ningún atenuante, sin ningún suavizante, sin ningún chiste, sin ningún intento por agradar a los oyentes de una manera clara y contundente, pero además de eso estaba acompañada de señales, milagros y prodigios. El efecto de las dos cosas, la autoridad de estos apóstoles, la firmeza de su predicación
y el respaldo divino con señales, milagros y prodigios hacía que hubiese en la congregación y en todos, aún afuera de la congregación, un temor reverente. Hay gente que no le gusta la palabra temor, no le gusta asociar la palabra temor con Dios, pero precisamente cuando uno no tiene temor de Dios, finalmente termina teniéndole temor a todo lo que no es Dios. El temor de Dios es el que produce la solemnidad, es el que produce la reverencia, es el que produce la seriedad. Por eso hay personas que están en una iglesia y están hablando con el de al lado, no están escuchando la palabra, están pensando en otras cosas, están revisando el celular, están mirando el chat, están con una actitud de irreverencia porque no existe el temor a Dios. Pero esas mismas personas son fáciles de asustarse por cualquier otra cosa diferente a Dios. Son personas llenas de temores, tienen temor al futuro, tienen temor a la muerte, tienen temor a que los rechacen, tienen temor a que los persigan, tienen temor a muchas cosas, pero a Dios no le tienen temor y por eso cuando están en medio de un servicio a Dios, cuando están en medio de la adoración, su actitud es irreverente. La iglesia la iglesia primitiva, esta iglesia del Señor Jesucristo estaba caracterizada por un ambiente de temor reverente. El temor reverente es el que hace que la adoración sea genuina. El temor reverente es el que hace que yo pueda escuchar la palabra de Dios con temor y temblor. Ese temor y temblor hace que yo escuche concentradamente, que yo escuche de una manera fervorosa, de una manera apasionada, que yo considere que todo lo demás es insignificante frente al privilegio de congregarme delante de Dios, de adorarlo y de escuchar su voz. Ese temor reverente es parte esencial de la vida cristiana, es parte esencial de la genuina adoración. Sin ese temor reverente no hay crecimiento espiritual, sin ese temor reverente no hay una adoración que le pueda agradar a Dios. Sin ese temor reverente yo no me tomo en serio las palabras que se predican de Dios, ni la Biblia, ni me tomo en serio absolutamente nada. La palabra fuerte, firme, estaba acompañada de señales, prodigios y milagros. Cuando la Biblia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, indica también que ellos no reconocían ninguna otra fuente de guía, dirección y autoridad divina aparte de lo que enseñaban los apóstoles y de lo que por supuesto estaba escrito en la Torá o en el Antiguo Testamento o en los libros de Moisés y de los profetas. Repito, cuando la Biblia dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, está diciendo que la única fuente de autoridad para ellos eran estos apóstoles, que lo que ellos enseñaban era lo único que ellos consideraban, era lo único que ellos escuchaban, era en lo único en que ellos se concentraban. Lo que quiero decir es que ellos no escuchaban otras voces, que había un reconocimiento de la autoridad apostólica y había un reconocimiento de la verdad que excluía cualquier otra fuente diferente a la enseñanza apostólica, a la dirección divina impartida a través de los apóstoles. Eso significa perseverar, perseverar. Hoy en día se escuchan muchas voces, hoy en día hay muchos medios de comunicación, hoy en día hay mucha información y la gente no tiene temor de escuchar cosas, la gente no tiene temor de escuchar a diferentes predicadores, a diferentes maestros, no hay temor a Dios, no revisamos si realmente esos maestros que escuchamos tienen las marcas apostólicas, es decir, tienen el sello de que de verdad Dios los ha escogido, de que de verdad ellos han conocido a Dios, que de verdad han estado en lo secreto, en la intimidad con Dios, como dice Jeremías cuando habla de los falsos profetas y Dios se queja y dice, ay de aquellos profetas que profetizan mentira, porque ninguno de ellos estuvo en lo secreto conmigo. Hay de todos aquellos que dicen Jehová dijo o Dios dijo cuando yo no he dicho absolutamente
absolutamente nada. Entonces, el mismo Dios censura estas cosas y encontramos una comunidad aquí que no se deja engañar de nadie, una comunidad que ha identificado cuáles son las autoridades que Dios ha puesto sobre sus vidas. Una comunidad que ha identificado de dónde tiene que provenir la enseñanza y a quién tiene que escuchar, a quién tiene que oír. Una comunidad que identifica la fuente de autoridad. Una comunidad que no se distrae con otras voces. Recuerden que todas las desgracias comenzaron porque Eva en el jardín del Edén comenzó a escuchar, a hablar a una serpiente y se olvidó que al único que tenía que escuchar era al Señor, a Dios. Entonces, cuando dice que perseveraban, era que solo tenían una fuente, que solo tenían un alimento. Escuche, la doctrina de los apóstoles era la única comida que comían los miembros de la iglesia primitiva. Solamente comían en un solo restaurante, solamente comían de una misma olla, solamente se alimentaban de un mismo alimento y ese alimento provenía exclusivamente de los apóstoles que Dios había elegido y que daban testimonio de haber estado con Jesús. Solamente ese era el alimento de la iglesia primitiva. Esta comida los nutría, los formaba, los fortalecía y sobre todo les daba identidad, les daba identidad. ¿Cuál es el problema hoy? ¿Cuál es el problema hoy? El problema hoy comenzó cuando hombres que no conocen a Jesús comienzan a hablar de Él y a enseñar a nombre de Él. Hombres que no tienen las marcas de Jesús. Hombres que no han estado en lo secreto con Jesús. Hombres que no han estado en la intimidad con Jesús. Hombres completamente diferentes a Jesús, llenos de arrogancia, llenos de avaricia, llenos de altivez. Y nos separamos del respeto hacia los verdaderos apóstoles. Nos separamos de la devoción hacia la palabra, hacia la doctrina bíblica fundamental y comenzamos a escuchar esas voces que están contaminadas, contaminadas de orgullo, contaminadas de avaricia, contaminadas de codicia, contaminadas de pecado. Y entonces esas voces contaminan a toda la congregación. Nosotros hoy podemos alimentarnos del mismo alimento. Ustedes me dirán, bueno, pero es que los apóstoles ya no están, ya no está Pedro, ya no está Juan, ya no está el apóstol Pablo, ya no está, entonces, ¿cómo hacemos? Porque ellos se murieron. Oigan, oigan, la palabra de Dios no dice que ellos perseveraban en estar con los apóstoles. Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y todo lo que los apóstoles les enseñaron a la iglesia primitiva está escrito aquí en este libro de Dios. Todo lo que ellos comían está en este libro. Escuche bien, todo lo que comió la iglesia primitiva está escrito en el libro que usted tiene en su casa. Absolutamente todo. Así que nosotros podemos comer del mismo alimento. Nosotros podemos probar la misma comida. Nosotros podemos perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y si eso hacemos, vamos a hacer una iglesia que indefectiblemente se tiene que parecer a esta iglesia, indefectiblemente. Si nosotros hoy renunciamos a cualquier otra forma de adoctrinamiento, cualquier otra forma de entrenamiento, si nosotros comenzamos a centrarnos en la doctrina de los apóstoles que estuvieron con Jesús y que sus vidas, su carácter, su personalidad, sus experiencias dan testimonio de que vivieron también conforme a los mandamientos de Jesús, que no era de los que predicaban pero no hacían. No, es que estos apóstoles, cada uno de ellos vivió su propia cruz, cada uno de ellos tomó el sendero de la cruz, cada uno de ellos vivió y murió
conforme a los que mandó Jesús. Sus vidas estaban empapadas en el carácter de Jesús, tenían la humildad de Jesús, tenían la mansedumbre de Jesús, tenían el amor de Jesús, tenían el coraje de Jesús, tenían la gallardía de Jesús, tenían la ternura de Jesús. Todo lo que Jesús tenía, lo tenían ellos en su carácter, en su corazón, en su vida. Pero sobre todo tenían la doctrina que les había entregado el Señor Jesucristo. Y repito, cada uno de nosotros puede perseverar en la doctrina. La palabra perseverar implica permanecer en algo y no dispersarnos en ninguna otra cosa diferente, permanecer allí en la doctrina de los apóstoles. Yo te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia en el Nuevo Testamento, en alguno de los evangelios, en alguna de las cartas del apóstol Juan, del apóstol Pedro, del apóstol Pablo? ¿Cuándo fue la última vez que abriste la Biblia para estudiar lo que ellos habían escrito, lo que ellos habían enseñado, sin ninguna motivación de buscar respuestas a un problema tuyo personal, sin ninguna motivación a consolar un vacío o una necesidad de tu alma? No, no, no. ¿Cuándo fue la última vez que tú tomaste la decisión de estudiar los escritos de Pablo, los escritos de Pedro? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la decisión de meterte de lleno, de zambullirte en esos escritos donde estos hombres no solamente dejaron su doctrina, sino que también dejaron su vida y sus vivencias con Dios? Porque sí, toda la escritura y todo lo que ellos escribieron es inspirado por Dios. Escucha, inspirado por Dios. Y la palabra inspirado significa que tiene la vida de Dios. Que cada palabra que ellos escribieron está llena del Espíritu de Dios. Es como si Dios, cuando nosotros leemos las escrituras, oye bien, cuando nosotros leemos las escrituras, es como si Dios exhalara sobre nosotros su aliento. Es como si Dios soplara sobre nosotros cuando tú lees las escrituras, porque cada palabra de la escritura tiene el Espíritu Santo dentro, tiene el Espíritu de Dios. Jesús dijo, mis palabras son vida y son espíritu. El que no se come mis palabras no tiene vida eterna. El apóstol Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, o sea, palabras que producen una vida nueva, la vida de Dios dentro de nosotros, la semilla de Dios. También dice Tito que somos renacidos de la simiente de Dios a través de su palabra, que vive y permanece para siempre. En otras palabras, hermano, en otras palabras, la pregunta es, ¿tú comes el mismo alimento o necesitas leer un libro? O sea, tú necesitas leer un libro de John MacArthur, tú necesitas leer un libro de John Piper, tú necesitas leer un libro de Sujel Michelén, tú necesitas que alguien te explique, tú necesitas que alguien te adorne, tú necesitas que alguien te desmenuce las cosas, tú necesitas que alguien haga algo, porque tú crees que tú no puedes beber de esa fuente de la misma manera que bebieron los cristianos de la iglesia primitiva. Yo te pregunto, ¿cómo tratas tú tu Biblia? Yo te pregunto, examina tu corazón en esta hora. Examina tu corazón en esta hora. ¿Cuál es tu relación con los escritos de estos hombres cuya doctrina es el fundamento de la fe cristiana? Los fundamentos de la fe cristiana son la doctrina de los apóstoles, siendo el Señor Jesucristo, o sea, la persona del Señor Jesucristo, la piedra angular, la piedra principal del ángulo. Es decir, los cimientos de la vida cristiana son la persona de Jesús, o sea, que tú te encuentres con Jesús de verdad, no que tú conozcas la biografía de Jesús, no, que tú tengas un encuentro con el Señor Jesucristo real, genuino y verdadero, porque Jesucristo no es un hecho histórico, Jesucristo es una realidad. Jesucristo vive, reina, está sentado en el trono, pero como es Dios, a través de su Espíritu dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Él está aquí en medio de nosotros. Y aunque no lo podamos percibir con nuestros 5 sentidos,
Su presencia está aquí. Y cada uno de nosotros, para ser iglesia, tiene que tener un encuentro personal, real y transformador con la persona de Jesús. No con la biografía de Jesús, sino con Jesús mismo. Siendo Jesús mismo la piedra principal del ángulo, el ángulo que sostiene los fundamentos. ¿Y cuáles son esos fundamentos? Lo que enseñó el apóstol Pedro, lo que enseñó Juan, lo que escribió Lucas, lo que está condensado en el Nuevo Testamento son los fundamentos de la iglesia. Escucha, los fundamentos de la iglesia, los que hacen que seamos iglesia. Y te repito nuevamente, dependes de alguien que no es apóstol para que te enseñe lo que Pedro enseñó, lo que Juan enseñó, lo que Pablo enseñó y está escrito aquí para ti y para mí. Tenemos 1000 versiones. Si no entiendes la versión de tu Biblia, puedes comprarte una de lenguaje más sencillo. Pero tenemos que perseverar cada uno en particular, de manera personal, en la doctrina de los apóstoles. Repito, perseverar implica un esfuerzo por comprender esa doctrina y por conocer también a esos que fueron las piedras fundamentales de la iglesia. A través de la palabra que ellos escribieron, escucha bien, voy a ir a otra idea que quiero que captes. A través de los escritos, de Pedro, de Pablo, de los apóstoles, de todos los que escribieron en el Nuevo Testamento, a través de estos escritos, nosotros, como esta palabra no es un escrito muerto, sino que es inspirado por Dios. Resulta que a través de esta palabra nosotros llegamos a tener comunión. Escucha, otra palabra clave de este mensaje, comunión. A través de estos escritos llegamos a tener comunión, no solamente con Dios y su Hijo Jesucristo, sino también con Pedro, con Pablo, con Juan y con la iglesia primitiva. ¿Qué es lo que hace que nos parezcamos los unos a los otros? Cuando andamos mucho tiempo juntos. Cuando andamos mucho tiempo juntos. Ustedes no han visto esas personas que de repente se van para Venezuela y duran 6 meses allá y de pronto te llaman por teléfono y está hablando como venezolano. O pongamos otro acento más sonoro. Los argentinos. Los argentinos. Usted conoce personas que se han ido para la Argentina y entonces tienen un añito viviendo en la Argentina y de pronto tú los escuchas, ¡ay! Todos hablando como argentinos. ¿Y eso qué fue? Se perdió la identidad. ¿Por qué? Primero porque no tenían una identidad muy definida con sus verdaderas raíces y segundo porque tienen mucho tiempo con personas que hablan así, ¿cierto? Entonces, ¿quieres tú tener quieres tener comunión con la iglesia primitiva a fin de que seamos uno a través de los tiempos, a través de las generaciones, a través de las edades? Muy sencillo. La vida, la historia y la doctrina de Pablo, de Pedro, de Juan y los demás escritores está 100% disponible ahora mismo, en este momento, a través de las escrituras. ¿Y por qué te digo que no vas a llegar solamente a un conocimiento, sino que vas a ir más allá de conocer? Vas a ir más allá a la comunión. Quiero que vengas conmigo a la carta que vamos a estudiar en el nuevo curso, y esto me pareció una diosidencia, como dicen a las coincidencias que no son coincidencias, sino que están divinamente ordenadas en el cielo. Cuando, cuando escogí la carta, no pensé que esto iba a tener conexión con lo que estamos haciendo de buscar nuestras raíces como iglesia cristiana en el libro de Hechos. Y encontré algo bien contundente, que es lo que estamos enseñando ahora mismo, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Primera de Juan capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor lo siguiente: lo que hemos visto y oído, está escribiendo Juan el apóstol, pero ya está viejito, y dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos,
para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es un tremendo texto y vamos a volver sobre él el próximo jueves en la clase, porque de verdad que supremamente a mí me produce mucho gozo y mucha alegría saber, escucha bien, que yo puedo llegar a tener comunión, no solamente conocimiento, no solamente algo informativo acerca de cómo era Pedro, sino que puedo llegar a tener comunión con Pedro, el primer apóstol de la iglesia de Cristo. ¿Te has puesto a pensar en eso? La Biblia no solamente lo dice aquí. ¿Puedes tener comunión con Pedro? Más de la comunión, debes tener más comunión con Pedro que con tus pastores, que de pronto no son igualitos a Pedro. Escucha bien lo que dice nuevamente Juan, perdón, estoy hablando de Juan. Ahora, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y ahora viene y dice, ¿para qué lo anunciamos? O sea, ¿lo anunciamos para que ustedes sepan? No, no solamente para que sepan. No, eso es lo más superficial, saberlo. Y hay muchas personas que lo saben, pero no tienen comunión con Dios. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otras palabras, Juan está diciendo que a través del proceso de enseñanza de los apóstoles a nosotros, no solamente nos comunicaban la doctrina, sino que se establecía una comunión con ellos y al mismo tiempo una comunión con el Padre y con el Hijo. Miren, esto es supremamente importante porque nos podemos pasar toda la tarde aquí, porque es una verdad tremenda y no quiero meterme en eso porque lo vamos a estudiar el jueves, pero no lo dice solamente Juan. El libro de Hebreos dice, por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, tan grande nube de testigos, ¿cuáles? Todos estos. Dice que están alrededor nuestro. Y más adelante dice, porque no nos hemos acercado al monte Sinaí que ardía, al monte Sinaí que espantaba, al monte Sinaí que daba terror. Dice, sino que nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, está diciendo que nosotros tenemos comunión con ellos, así ellos hayan vivido en una época muy remota, muy pasada. Nosotros tenemos comunión con ellos a través de la palabra que Dios le dio a ellos. Y si nosotros tenemos comunión con ellos a través de la palabra que Dios le dio a ellos, tenemos que ser como ellos, sentir como ellos, hablar como ellos. Y no me refiero a la cultura, ni al timbre de voz, ni al acento. Me refiero a la forma como pensamos, a la forma como hablamos, a la forma como percibimos el mundo. Aunque nuestra ropa sea diferente, por dentro tenemos que ser diferentes. Tenemos que tener la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, escucha bien, la mente de Cristo pasó a la mente de Pedro, pasó a la mente de Juan, pasó a la mente de Pablo. Hubo una transformación de mente, de alma, de corazón, una transformación que se tiene que dar en nosotros para que nosotros todos tengamos comunión, porque la iglesia es un cuerpo, un cuerpo, un cuerpo. Pero a veces estamos pendientes, hermanos, de cosas que no son. Perseverar es decidir que nada va a ser más importante, que nada va a ser más importante que escucharlo. Y de verdad que es triste para las personas que no conocen de pronto ese gozo y esa alegría de poder abrir un libro de la Biblia y tener no solamente conocimiento de Dios, conocimiento de Pablo o conocimiento de Pedro, sino comunión con Dios, comunión con Pablo, comunión con Pedro, comunión con Juan. Espero que hayan entendido lo que estoy tratando de decir. La primera cosa importante es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Nosotros podemos
perseverar en esa doctrina. Podemos perseverar. Si no lo hemos hecho es porque no hemos querido. Pero Dios ha salvaguardado las escrituras de tal manera que para cada uno de nosotros sea supremamente fácil perseverar en esa doctrina. Desechemos las otras fuentes, hermano. Desechemos las otras fuentes. Hay personas temerarias que se leen libros de algunos autores cuyas vidas no se parecen a la vida de Jesús y se contaminan. Se contaminan. Yo aprendí esto desde que comencé a estudiar. No puedo leer todo libro, no puedo. No puedo escuchar todas las cosas, no puedo escuchar todas las voces, no puedo, no puedo. Yo tengo que seleccionar lo que escucho, porque a través de una doctrina torcida fue como el enemigo ingresó al corazón de Adán y Eva, fue como Satanás se intronizó en medio de la humanidad y destruyó todo lo que Dios había hecho. La segunda parte de esta descripción de la iglesia primitiva es la comunión unos con otros. Dice el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Dice partimiento del pan y oraciones. Eso es comunión unos con otros. Se refiere a las cosas que hacían unos con otros, ¿cierto? La primera cosa que registra Lucas acerca de esa comunión unos con otros es muy diferente a lo que nosotros conocemos como comunión con los hermanos. Nosotros tenemos un concepto supremamente superficial acerca de la comunión. Y quiero hacer un paréntesis, Yo estoy supremamente contenta con la comunión que se vive en la piedra angular. Estoy supremamente contenta de lo pequeña que es en el sentido de que permite esa comunión, de que permite esa coinonía, de que nos ha permitido conocernos, que nos ha permitido amarnos y que nos ha permitido compartir. Más sin embargo, la comunión de la que habla Lucas supera en gran manera todas las concepciones de comunión que se están manejando en la mayoría de las iglesias en este tiempo. En la mayoría de las iglesias, la comunión de los creyentes tiene que ver con que todos los domingos van al mismo lugar y escuchan al mismo pastor, con que todos los domingos se sientan en las mismas sillas y que tienen una membresía que equivale a la misma iglesia, al mismo templo o al mismo ministerio. Para nosotros, comunión con los hermanos es ir al mismo lugar donde va ese grupo de hermanos. Pero para Lucas, el asunto es más profundo. Para Lucas el asunto es más intenso y es más delicado. Y aquí es donde viene la palabra que él usa para comunión, es la palabra que todos conocemos como koinonía. Koinonía es un término griego que significa tener las cosas en común. Tener las cosas en común, tener algo en común. Es la participación de muchas personas en una sola cosa, en un solo objeto. O sea, la participación en algo común hacia todas las personas. Eso es lo que se llama coinonía. Entonces, ¿qué significa para Lucas coinonía? Y resulta que él empieza a describir la coinonía, pero hace un énfasis en un aspecto que se dio en esa coinonía. Y ese énfasis que hace es en la coinonía de sus bienes materiales. Recuerden, coinonía es la participación común de todos en una sola cosa. Y la primera cosa en la que tuvieron coinonía fue en la última cosa en la que nosotros compartimos. La primera cosa, la primera manifestación de la coinonía de la iglesia primitiva fue la coinonía de los bienes materiales. Dice el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Escucha bien, la coinonía de las cosas. Cosas en términos materiales. La coinonía de las cosas. ¿Qué es lo más complicado? Es lo más complicado. La coinonía de las cosas.
¿Por qué? ¿Por qué la coinonía de las cosas es lo más complicado? Porque el egoísmo del ser humano se centra sobre todo en lo material. Idolatramos lo material, atesoramos lo material, nos posesionamos de lo material y decimos mío. Ok, la coinonía de las cosas, tenían en común todas las cosas, pero no lo dejó así, no lo dejó así, no le dio miedo ir más allá, no le dio miedo describir con claridad cómo era esa coinonía de las cosas. Y él dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y es supremamente específico Lucas en cómo se manejaba la coinonía de las cosas. La comunión unos con otros involucraba todas las posesiones de cada uno de los que tenían comunión. Esta idea resulta amenazante para las personas que tienen muchas cosas. O sea, la sola idea ya nos pone mal. Yo sé que aquí en este momento ya hay personas que están mal. Están mal porque ya le tocaron lo que no quiere que le toque. Y eso es una señal. Es como un bombillo rojo, como una alerta así que se prende, tum, 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 peligro. Aquí hay un área donde el Espíritu Santo no ha llegado. Aquí hay un área que no es controlada por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo funcionaba la coinonía de las cosas? Pues ellos simplemente vendían todo lo que tenían o vendían lo que querían vender y lo repartían según la necesidad de los demás hermanos. Ahora, ¿esto qué es? O sea, ¿esto qué es? Voy a decirles algo, esto no es comunismo. No, la iglesia no era comunista. Esto no tenía que ver para nada con el comunismo. Dios no es comunista. Jesucristo no es comunista. Hay un mandamiento que dice no robarás. Y sabemos que es un mandamiento de la ley de Dios y que la ley de Dios es eterna. Hasta que dure el cielo y la tierra, dice Jesús, ni una tilde ni una jota va a cambiar. ¿Qué es lo que protege el mandamiento no robarás? Protege la propiedad privada. La propiedad privada es un concepto divino. Es el concepto a través del cual Dios me entrega algo a mí y soy yo el que tengo que responder por lo que Dios me ha entregado. Soy mayordomo. En este momento yo administro lo que Dios me da y nadie más lo tiene que administrar, lo tengo que administrar yo. No tenía que ver con una idea comunista de la iglesia. No tenía que ver con el comunismo. No tenía que ver con eso. Dios ampara, Dios respalda y salvaguarda la propiedad privada. No tenía que ver con eso, tenía que ver con un despertar espiritual, tenía que ver con que ellos se desprendieron de las cosas precisamente porque fueron libres de la esclavitud a las cosas y comenzaron a gobernar sobre sus cosas. Es decir, el entregarle lo que yo tengo era la evidencia, la prueba de que eso que yo tenía realmente era mío, porque yo podía disponer de él para bendecir a otras personas. En otras palabras, ellos descubrieron que el placer de tener estaba determinado por el placer de poder dar. Y eso es algo que todo creyente genuino tiene que descubrir. La grandeza de la riqueza, la bendición de tener, la bendición de poseer, tiene que ver con la capacidad que yo tengo para dar. Y en esa capacidad para dar lo que yo tengo, en esa capacidad soy señor y dueño de lo que tengo y domino sobre lo que yo tengo. Cuando yo no tengo la capacidad de entregarlo, cuando yo no tengo la capacidad de darlo, número uno, no puedo experimentar el verdadero placer.
del cual habló el apóstol Pablo, más bienaventurado es dar que recibir, citando por supuesto al Señor Jesucristo. Mucha más bienaventuranza hay, que hay en dar que en recibir. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a experimentar mayor gozo y mayor placer cuando aprenda a dar que cuando insista en retener. La mayoría de las personas creen que están más seguras y que son más dichosas y más felices reteniendo. Pero cuando usted prueba el dar con liberalidad, el dar con libertad, el saciar la necesidad de otro y comprueba que ese no es el inicio de su ruina, sino de su aumento en las riquezas. Cuando usted puede comprender la dinámica espiritual de las cosas, la dinámica espiritual de las cosas materiales es que tienen que ponerse al servicio de los demás para que realmente sean mías y para que realmente estén bajo mi dominio y para que realmente me confieran el placer y la plenitud que ellas pueden dar solamente cuando yo las entrego. No sé si me estoy haciendo entender. Yo espero que sí. Yo espero que sí. No estaban obligados a eso. No había coacción. No hubo una ley. Ningún apóstol dijo, vendan todo lo que tienen. No, eso no estaba escrito. No era ley. Y Dios permitió que Ananías y Zafira pecaran, torcieran esto que había hecho el Espíritu Santo, contaminaran esta generosidad pura y limpia que había nacido en el corazón de personas llenas del Espíritu Santo. Ellos se contaminaron de envidia, se contaminaron de codicia y de deseo de figurar, y contaminaron de tal manera la ofrenda, el dar, la manifestación de la generosidad, que fue el juicio de Ananías y Zafira, el primer juicio de condenación y de muerte, el primer juicio que hubo en la iglesia primitiva, la primera vez que Dios levantó su mano para castigar, fue precisamente cuando alguien comenzó a contaminar esto de lo que estamos hablando. La generosidad del creyente, la liberalidad al dar, no como una coacción producida por un discurso intencionado de alguien avaro y codicioso, no, sino como el fruto del Espíritu Santo que te lleva a la sencillez y a la alegría de dar, a la sencillez de entregar, al gozo de poder disfrutar realmente de lo que tienes. O es que tú puedes disfrutar de algo que no compartes. Si tienes la nevera llena, ¿cuál es el placer de tener la nevera llena? Hermano, el único placer de tener una nevera llena es saciar a la gente que tiene hambre. La nevera llena por sí sola no produce ningún placer. Y si se queda llena por mucho tiempo, va a producir pudrición y olor apestoso. ¿No se le ha podrido algo en la nevera? Que de repente usted abre la nevera y sale un, un olor fétido, nauseabundo, putrefacto, y usted dice, ay, se pudrió algo en la nevera. ¿Por qué? Porque es que lo bueno de tener la nevera llena es llenarle el estómago a la gente que tiene hambre. Si no, no tiene sentido. Si usted tiene la billetera llena, no hay mayor felicidad que extender su mano y ayudar a alguien que está necesitado. Y si usted no ha probado eso, hermano, usted no ha probado el gozo del cielo, no ha probado el gozo de Dios, no conoce la alegría. En la medida en que usted es competente para dar, usted será una persona alegre, sencilla y sobre todo sana, mentalmente sana. Usted es una persona que le da miedo el futuro, o sea, le da miedo, ay, esta pandemia va a acabar con mi negocio, esta pandemia va a acabar. Ay, hermano, Dios es nuestro sustento, Dios es nuestra ayuda. Y si Dios es nuestro sustento y es nuestra ayuda, ¿por qué nos da miedo ser generosos? ¿Por qué nos da miedo ser libres? Entonces, toda esta coinonía
toda esta coinonía comenzó por los bienes materiales, es decir, comenzó desde lo más difícil a lo más fácil. Lo más difícil del ser humano es compartir lo que él atesora. Pero ¿qué sucedió? Que es que esto dejó de ser el tesoro. El tesoro empezó a ser el amor, el tesoro comenzaron a ser las personas empezaron a ser más importantes que las cosas y ese es el orden divino, que las personas te importen más que tus cosas. Que la preocupación tuya no sean tus cosas, sino las personas que están a tu alrededor, en tu rango de acción. Hay personas con necesidad, preocúpate de ellos y siempre Dios se preocupará de que tú tengas el recurso para poder ayudar. Esto lo produjo el Espíritu Santo de Dios. ¿Puedo seguir hablando de este tema? A mí me encanta este tema. A mí me encanta este tema, pero es un tema un poco escabroso y se puede malinterpretar. Y por eso no me meto en eso. Pero a mí me encanta ese tema. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando este pasaje es que el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, es la terminación de la avaricia, de la codicia humana y la liberación de un corazón generoso que se deleita en ayudar a los demás. Ahora, este sistema era un ensayo, esto no funcionó. Es decir, nosotros no podemos decir, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a vender todo. Y no, esto no funcionó. Esto no funcionó. ¿Por qué? Porque es que la idea de Dios no era erradicar la pobreza. Escucha, nosotros no estamos llamados a erradicar la pobreza. El Señor Jesús dijo, a los pobres siempre los tendrán entre vosotros. ¿Recuerdan cuando María derramó el frasco de perfume y entonces vino Judas diciendo, uy, qué desperdicio, ¿por qué no vendimos el perfume y se los dimos a los pobres? Y ahí es cuando Jesús dice, ¿sabe qué? Dejen la bobada, dejen la hipocresía religiosa. Siempre habrá pobres. Ajá, pero ¿y por qué tiene que haber siempre pobres? Bueno, porque hay injusticia social, sí, pero dentro del reino de los cielos, ¿para qué son los pobres? Para probar tu corazón, para probar tu generosidad. ¿Qué hacía el pobre a los pies, el pobre Lázaro a los pies del rico? Probando al rico, probando el corazón del rico. Ese pobre pudo salvar a, a, a ese rico, el Lázaro, con su miseria, con su ruina, tenía la entrada al cielo. Pero el rico con sus riquezas, pero no con sus riquezas, con su egoísmo, con su corazón cerrado, se perdió. Es supremamente importante este tema, sí es importante. No estamos llamados por Dios a terminar con la pobreza porque Jesús dijo los pobres los tendrán siempre entre vosotros. Pero sí tenemos un llamado claro de terminar con la avaricia y la codicia en nuestros corazones. El llamado de la cruz, el llamado de Jesús le pone fin a la avaricia, le pone fin a la codicia, le pone fin al egoísmo. Él dijo, no le pueden servir a dos señores, no le puede servir a Mamón y a las riquezas y a Jesucristo al mismo tiempo. No se puede, no se puede. Entonces, la llenura del Espíritu Santo está directamente relacionada con la terminación de la avaricia, de la codicia y de la tacañería, completamente. Estamos llamados a gozarnos en el dar, así como Dios se entregó a sí mismo y se entregó por nosotros. Estos pobres siempre los habrá. ¿Para qué? Para que nosotros podamos experimentar el gozo de dar. Para eso hay un pobre. Para eso hay un pobre a tu lado. Para que experimentes el gozo, la alegría de desprenderte de algo tuyo y de hacerlo feliz. La felicidad tuya será superior a la de él. Este dar fue producido por el Espíritu Santo. ¿Qué cosas deben rescatarse? Porque ya lo acabamos de decir, no podemos salir a vender todas las cosas. No, no, pero ¿qué tenemos que rescatar? Tenemos que rescatar que esta generosidad, que este desapego por lo material lo produjo el Espíritu Santo y que trajo alegría y sencillez a la iglesia. Sigamos entonces mirando algo en Lucas. Y es que, bueno, pero ¿por qué Lucas describió esto de tal manera? Y hay algo interesante aquí, y es que si nosotros estudiamos un poco a Lucas, nos vamos a dar cuenta que Lucas tiene una pasión
Y es que Lucas, a través de su evangelio y a través del libro de los Hechos, deja plasmado con lujo de detalles la manera como los cristianos manejaban sus bienes y sus riquezas. A Lucas le impactaban sobremanera cómo los cristianos se desprendían de las cosas, por una parte. Y por otra parte, Lucas le está escribiendo a un hombre llamado Teófilo, el excelentísimo Teófilo, que tenía un título de la nobleza romana, tenía un cargo alto en la cúpula de Roma, y eso significaba que Teófilo era un hombre rico y era un hombre acomodado, y que de manera intencional Lucas hacía énfasis en la manera como un cristiano manejaba o se relacionaba con los bienes materiales. Les tengo un dato aquí bien importante, y es que Lucas fue el único de los evangelistas, solamente el evangelio de Lucas. Ustedes saben que los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, tienen casi todos el mismo contenido, pero Lucas tiene unas parábolas que no las tiene ni Mateo ni Marcos. Y tengo una lista aquí de cuáles son. Y todas estas parábolas hablan de qué? Del uso del dinero, del uso del dinero. Está la parábola del rico insensato, el que tuvo muchos graneros y lo que hacía era construir más graneros porque su tierra producía mucho. Y, y en su insensatez se olvidó de que un día iba a morir. Necio, esta noche vienen por tu alma. ¿Recuerdan al rico insensato? Eso lo plasma única y exclusivamente Lucas. También tenemos el banquete de Dios, que yo llamo el banquete de los desprecios. ¿Por qué de los desprecios? Porque muestra cómo Dios es como un padre que nos invita a su banquete, pero las personas dicen, no puedo ir porque acabo de comprar una yunta de bueyes, no puedo ir porque acabo de comprar un terreno, no puedo ir porque acabo de hacer, o sea, los bienes, las cosas materiales no le permiten a la persona llegar allá. Tenemos también la parábola del rico y Lázaro, que la acabamos de nombrar, también es exclusiva de Lucas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es supremamente peligroso para el alma. Esto es lo que hay que rescatar, estar apegado a los bienes materiales. Y que hay un llamado divino para la iglesia, para ser una iglesia generosa que usa todo lo que tiene para dar y glorificar a Dios y sentir gozo, placer, plenitud y satisfacción en este dar. Además de eso, encontramos que en el libro de Mateo se registra que el Señor Jesucristo al final de los tiempos, cuando separe los cabritos de las ovejas, cabritos a la izquierda, ovejas a la derecha, cuando digan, ay, ¿por qué es que los vas a separar? ¿Por qué estos cabritos se van para el fuego y estas ovejas se van para el reino que mi padre preparó? Y resulta que él dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve enfermo y me visitaste. O sea, todo tiene que ver con el dar, con el dar. El cristiano que es salvo se convierte en un dador y se despoja del orgullo, de la avaricia y de la mezquindad. Si usted tiene mezquindad en el corazón, usted tiene problemas con el Espíritu Santo de Dios. Hay un libro que les quiero recomendar y es cortito a las personas que les gusta o que quieren tener poder espiritual. Y el libro se llama 5 votos para adquirir poder espiritual. ¿Usted quiere poder espiritual? Si alguien de los que me está escuchando quiere poder espiritual, o sea, estamos hablando de los apóstoles, ellos tenían poder espiritual porque estaban con Dios. Bueno, les voy a decir que hay 5 votos en el libro de A.W. Tozer. Él escribe un libro que cuando lo leí me impactó. Los libros de Tozer son chiquititos, chiquititos, chiquiticos. Él escribe un libro que se llama 5 votos para alcanzar poder espiritual. O sea, si tú quieres una unción poderosa en tu vida, tienes que hacer 5 votos delante de Dios. Y el primer voto dice, trate seriamente con su pecado. Ese es el primer voto. No nos compete ahora eso, pero el segundo voto para tener poder espiritual, según A.W. Tozer, es no sea dueño de cosa alguna.
no sea dueño de cosa alguna. El tercero, el cuarto y el quinto se los dejo de tarea para los que de verdad quieren tener poder espiritual. Se buscan el libro y se lo leen, es facilito de leer. La coinonía de las cosas. Tenemos que rescatar eso. O sea, me tengo que despojar de ese egoísmo, me tengo que despojar de esa tacañería, me tengo que despojar de eso que es mío. Sí, es mío, pero precisamente como es mío, lo doy, lo entrego, lo comparto, bendigo a otras personas porque realmente es mío. Entonces me gozo porque es mi compartir, porque es mi coinonía, porque es mi vida la que estoy entregando, la que estoy derramando, ¿cierto? Y ese es el gozo del creyente. Saber que eso lo di yo, o sea, que eso lo entregué yo. Yo me imagino que el niñito de la lonchera, ¿recuerdan cuando había una multitud y no tenían cómo regresar a casa y el Señor Jesús dijo, denles de comer y había un niñito que en su lonchera tenía unos peces y unos peces y unos panes? Yo me imagino que ese niñito de esa lonchera, ese día y quizás por toda la eternidad, fue el ser humano más feliz de toda la tierra, porque con su lonchera pudo alimentar a una multitud. Es la lonchera más prodigiosa que ha habido. Así que de pronto tu lonchera es un poquito escasa, de pronto tienes una loncherita, pero quiero decirte que si tú entregas esa lonchera en las manos de Jesús, puedes alimentar multitudes con tu lonchera. Lo peor que le puede pasar a tus bienes es que los retengas. Lo peor que le puede pasar a tu economía es que seas egoísta, que seas escaso, que seas mezquino. Bueno, también participaban del pan. Dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comer con alguien es tener intimidad con alguien. Cuando queremos ir más allá del formalismo, nos sentamos a comer. La iglesia primitiva se reunía a comer en todas las casas. Había coinonía del pan, o sea, la coinonía de la mesa, la coinonía de compartir los alimentos. Yo creo que esto es uno de los gozos más grandes del creyente, o sea, el poder sentarme con mis hermanos y poder partir el pan con ellos, poder disfrutar de la comida. No hay un placer más grande aquí en la tierra que comer con mis hermanos. Y yo creo que eso no requiere de mucha explicación. Pero pensemos cuán grande era ese gozo, porque el afecto que tenían entre sí esos hermanos no iba solamente hasta el nivel de compartir una cena, sino que iba al nivel de compartir todo lo que se poseía. Así que si yo ceno con alguien, si yo como con alguien con quien estoy dispuesto a dar aún parte de mis bienes, realmente estoy cenando con alguien que genuinamente amo y realmente esa cena es un deleite, es un gozo, es un placer. El compartir el pan implicaba intimidad. Cuando el Señor Jesús habla en Apocalipsis 3:20 a la iglesia de la Odisea, le dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo? Que la cena, el poder compartir la mesa, es compartir la vida, es compartir la intimidad, es compartir el corazón, es compartir lo que realmente, lo que genuinamente somos. Y ese compartir tenemos que recuperarlo, que sea genuino, que sea sincero, que sea real, ese compartir. Porque en ese compartir somos todos iguales. Yo puedo amar a un hermano de lejos, pero no necesariamente como con él. Cuando como con el hermano es porque yo siento que mi hermano y yo somos iguales, hijos de un mismo padre. ¿Qué más compartían? Dice que compartían las oraciones. Dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el versículo 42 dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Compartir las oraciones es de las cosas que más unidad trae a la iglesia, porque cuando oramos juntos, lo que sucede es que ingresamos al trono de Dios juntos, es que experimentamos la gracia de Dios juntos, es que recibimos la bendición de Dios juntos de manera simultánea y eso nos une, nos hace crecer, nos da identidad, nos hace que nos amemos, que nos aceptemos, que nos deseemos el uno al otro, ¿cierto? Es poder compartir a Dios.
quiere decir que las reuniones no eran solamente para comer el pan, no era solamente para hablar de cosas relativas a la iglesia. Las reuniones no eran solamente para compartir hechos. En las reuniones se compartía la presencia de Dios. En las reuniones se alababa a Dios. No eran reuniones donde solamente tratábamos asuntos e ignorábamos la presencia de Dios. No, teníamos el gozo de compartir el pan con nuestros hermanos, pero también teníamos el gozo de compartir a Cristo, de compartir a Dios, de cantar alabanzas juntos, de llegar al trono de Dios juntos en oración, no porque era el día del culto, no porque era la reunión de los miércoles, sino porque simplemente estábamos juntos y nuestro Padre estaba allí con nosotros porque Él había dicho, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esas reuniones se completaba el gozo, se completaba la plenitud, se completaba la felicidad porque tenían en cuenta a Dios, porque se dirigían a Dios juntos, porque no ignoraban a Dios, porque lo honraban. En las conversaciones cotidianas, en las reuniones informales que hacía cada creyente con un grupito de creyentes, se adoraba a Dios. No era necesario invitar al grupo de la alabanza. No era necesario invitar al pastor. Somos hermanos, estamos juntos. Vamos a disfrutar un ratico de oración. Vamos a disfrutar un ratico de alabanza. ¿Qué sucede con nuestra iglesia hoy? ¿Qué tenemos hoy? Yo veo que hace falta algo primordial. Hace falta el temor. Hace falta el temor. Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. Hace falta el temor a Dios, el saber que Dios está aquí, que Dios está en medio de nosotros. Pero hace falta también el espíritu con el que hacían las cosas, porque cada uno de nosotros puede empezar a dar, puede empezar a entregar y puede empezar a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Ahí en el templo escuchaban a los apóstoles. Y partiendo el pan en las casas. Ahí en las casas compartían el pan y las oraciones y las alabanzas. Y comían juntos, pero ¿cómo? Dice, con alegría y sencillez de corazón. Dos virtudes escasas, alegría y sencillez. Hay veces que se tiene la alegría, mas no la sencillez. Y hay veces que se tiene la sencillez, mas no la alegría. La iglesia del Señor Jesucristo era alegre y sencilla. La iglesia de nuestros días a veces es arrogante, a veces es triste y a veces es amargada. Alegre y sencilla. Es el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derramó y produjo todo esto. Una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Una iglesia que tenía temor reverente ante el poder de Dios, sus señales y sus maravillas. Una iglesia que le encontraba el gozo al tener posesiones solamente en la medida en que éstas podían ayudar a satisfacer las necesidades de los hermanos. O sea, una iglesia que se gozaba en dar. Una iglesia que compartía con los hermanos, que anhelaba estar con los hermanos. Pero no simplemente como el hermano de al lado con el que vamos al culto, no, más allá. Que vengas a mi casa, que yo vaya a la tuya, que me siente a tu mesa, que te sientes en la mía, que participes de lo mío, que se rompan todos esos protocolos sociales y culturales que nos dividen y nos separen y que solamente quede lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas y en nuestro corazón. El temor reverente de su presencia, la alegría y la sencillez del corazón.